Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a nuestros invitados con quienes vamos a hablar sobre élites y elitismo. Yo estoy feliz de poder escuchar a todas las intervenciones que vamos a tener en este rato. Tenemos por delante un rato para hablar de una cuestión que creo que es interesante y esta es solo el primer capítulo. Tendremos una segunda ocasión para seguir tratando de estos mismos temas. Muchas gracias al Círculo de Bellas Artes por haber facilitado la sala y a los colaboradores que han hecho posible este encuentro. El máster de Teoría y Crítica de la Cultura, esto que sepáis es una clase más del máster, hecha en un entorno distinto. Y gracias al grupo de investigación sobre el derecho y la justicia, que también colabora en la organización de esta conversación, de este diálogo. 3 puntos iniciales para situar el asunto que tenemos entre manos, o que se nos escapa de las manos probablemente, y luego una rapidísima presentación de los invitados. Primera cuestión. Nadie se espere que esta tarde vayamos a decir algo nuevo sobre las élites. En este terreno todo está inventado. Este es el sentido de la segunda parte del título. El elitismo es una cuestión vieja. Pero hay también, y este sería un segundo punto, muchas circunstancias nuevas que intervienen a la hora de hablar de las élites. Porque las élites que hoy tenemos no son lo que eran, ni están donde están, ni se ven o se presentan como antes se presentaban, porque no se dedican a lo que antes se dedicaban, o no piensan probablemente lo mismo que antes pensaban, ¿no? En esta situación de cambio de las élites tenemos un problema, que es un problema ante todo de identificación de qué son las élites y de cuál es la función que cumplen o que deberían cumplir, cuál es el papel que queremos atribuirles en este momento. Tercera cuestión. Al hablar de élites se da una circunstancia que creo que es bastante curiosa, y es que no se habla explícitamente de ellas, o hay cierta reticencia a hablar de las élites, a hablar sobre élites y sobre elitismo, por más que en España o en Europa o donde sea, el problema de las élites está constantemente presente. Aquí, en España, o en esta parte de España, el furor antielitista de hace unos años parece haberse disuelto. Casi nadie se acuerda ya de aquellos tiempos felices en los que todo el mundo hablaba de la casta. Pero cuando se dice que dentro de unos días vamos a tener elecciones, pues bueno, implícitamente se traslada el mensaje que si hay elecciones es porque la clase política, la nueva clase política, no ha sabido evitarlo. O cuando se plantea la cuestión territorial como un problema de integración o de vertebración, para empezar a citar ya a Ortega, de las élites. Y fuera de aquí, fuera de España, pues bueno, la cuestión de las élites está a flor de piel cuando se trata la cuestión del Brexit o cuando se habla de Trump
o de los hermanos polacos, o cuando nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a tratar la cuestión del 1% más rico o del 0,001 más rico de los habitantes del planeta, ¿no? Como no sabemos, como tenemos cierta dificultad para tratar esta cuestión, lo que les he pedido a las personas que muy amablemente han querido venir a hablar con nosotros, lo que les he pedido es básicamente un diagnóstico sobre el estado de la cuestión. Es decir, alguna idea para saber por dónde meterle mano a este asunto acuciante pero resbaladizo, ¿no? Haremos una serie una primera ronda de intervenciones de 15 minutos, por orden alfabético, porque no se me ha ocurrido nada mejor. Salvo la primera de estas intervenciones, que será la de Ermanno Vitale, a quien le he pedido que es de quien nace la idea de poner en marcha esta iniciativa, no sé cómo llamarlo, en una clase también de máster de hace un año en la que nos preguntamos precisamente dónde están las élites y qué relación hay entre élites y populismo. Bien, por orden alfabético entonces. Está Fernando Broncano, que es filósofo, inicialmente filósofo de la ciencia, pero filósofo de otras muchas cosas que le apasionan y en las que siempre interviene de forma brillante. Fernando ha escrito muchas cosas. Por mencionar un libro de epistemología, que es Saber en Condiciones, de hace algunos años. Está Esteban Hernández, que es periodista que trabaja en el Confidencial y que también ha escrito varios libros de análisis social a pie de calle también. Está Agustín Menéndez, que es jurista y que tiene la cualidad o la virtud de haberse formado de una forma inusual para los juristas, de forma quizá por no haberse formado como se forman normalmente los juristas, tiene sensibilidad y olfato para hablar de cosas interesantes. No diré más, sus publicaciones son muchísimas y envidiables. Tenemos a Ignacio Sánchez Cuenca, que es politólogo y con oscuro pasado de filósofo, que es director del Instituto Juan Marc de la Carlos III, ¿no? Y que ha escrito muchos libros, y uno de ellos recientes sobre precisamente los hábitos y los modales de la clase intelectual española, y uno todavía más reciente sobre el fin de ciclo de la izquierda, además de muchos otros trabajos sobre cuestiones generales o de fondo, de ciencia política o de teoría política, sobre accountability, sobre control de constitucionalidad, sobre teoría de juegos. Tenemos a José Luis Villacañas, que es filósofo y filósofo de la política, que se ha ocupado de muchas cosas y de muchos autores, muchos de ellos que son clásicos del elitismo, y de quien quiero recordar un libro enciclopédico que se llama Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana, ¿no?, sobre los avatares de la secularización política. Y tenemos el último por orden alfabético, si no me equivoco, y el primero en hablar, a Ermanno Vitale, que es profesor de la Universidad del Valle de Aosta, que es filósofo político y que ha escrito sobre
sobre clásicos y contemporáneos del pensamiento político, de Hobbes a Taylor, y sobre todo ha escrito varios libros sobre temas que merecen un compromiso político activo, como la paz, la resistencia o las migraciones. Una última advertencia antes de dar la palabra y empezar a controlar los tiempos. Todos los que estamos aquí enfrente somos de alguna forma o no estamos muy lejos de la élite. Todos somos élite. O nos parecemos a la élite. Se da el caso que todos somos chicos. Y esto es culpa mía. Asumo la responsabilidad de no haber sabido evitar el sesgo, pero quizá también quiere decir, dicho sea de paso, que probablemente las élites siguen siendo masculinas. Y eso es algo que, bueno, que en este momento salta a la vista. Pues nada, esto es, espero que nos lo pasemos bien, porque la cuestión creo que lo merece. Así que, hermano Vitale, le he pedido que haga una... A todos ellos más o menos les he pedido algo, o les he invitado porque espero algo de ellos, y se lo he dicho de uno en uno. Entonces, pero por supuesto, cada intervención, cada intervención será un diagnóstico sobre dónde estamos, en qué punto estamos en relación con la cuestión de las élites. Hermano. Gracias, Andrea. Gracias por la invitación, por supuesto. La segunda invitación sobre este tema. Pero bueno, como ya te comenté, Andrea, no conozco de forma suficiente la política española para decir algo sensato sobre las élites en España, sus transformaciones, su pasado, su presente, su porvenir, no lo sé. Lo que le puedo hoy ofrecer de alguna manera es nada más que no un diagnóstico, sino un pequeño recordatorio en 2 o 3 puntos sobre el papel que juegan las élites en la política, en la teoría política en general, digamos, ¿no? Todo eso puede ser baladí, digamos. En este caso le ofrezco una disculpa de antemano, digamos, ¿no? 3 puntos estaba diciendo, ¿no? El primer punto ya lo anticipó, lo adelantó Andrea, ¿no? Va a decir, las élites existen desde siempre, acompañan toda nuestra historia política. Y todos los escritores políticos lo saben, incluso aquellos que tratan el tema de la utopía política, ¿no? Fíjense Platón, ¿no? Habla de élites, ¿acaso? Digamos que no hay política sin élites. El elitismo del siglo XIX y XX, ¿no? El más conocido, digamos, en mi opinión pone simplemente en buena copia ideas antiguas, repetidas hasta el cansancio, viejas como el mundo al final, ¿no? Y solo una rápida cita para sostener la afirmación, digamos, ¿no? De las élites viejas como el mundo, se encuentra en una página del historiador Heródoto, ¿no? Estamos hablando de un texto que tiene más o menos 2500 años, ¿no? En el cual, discutiendo sobre la mejor forma de gobierno que los 3 dignatarios que hablan quieren dar a la Persia después de la caída del tirano Cambises, ¿no? Y una propuesta, las propuestas elitistas, ¿no? Diríamos hoy. Vale decir, Megabizo dice, ¿no? Haciendo su propuesta, ¿no? Su propuesta acerca de la mejor forma de gobierno, ¿no? Dice, nada hay más insensato y más soberbio que el vulgo inútil. Por consiguiente, es totalmente insoportable que hombres que huyen de la soberbia de un tirano caigan en la soberbia de una masa sin freno. Pues el tirano actúa cuando hace algo, fundándose en su propia visión,
Al pueblo, en cambio, le es imposible incluso hacerse una visión. Pues, ¿cómo podría tener visión uno que no ha conocido ni visto nada bello y honesto? Porque nadie se lo ha mostrado, sino que simplemente cae sobre las cosas y las empuja irreflexivamente, parecido en ello a la cascada de una montaña. Que los que quieran mal a los persas recurran al pueblo, pero nosotros dispongámonos a elegir un colegio formado por los hombres mejores para conferirle el poder. Lo natural es que los hombres mejores tomen las mejores decisiones. Al final, ¿no? Pasan 2500 años y el italiano Gaetano Mosca, a finales del siglo XIX, dice más o menos las mismas cosas, ¿no? Dice algo como: entre las tendencias y hechos constantes que se manifiestan en todos los organismos políticos, hay uno cuya evidencia puede resultar fácilmente manifiesta para cualquiera. En todas las sociedades, empezando por aquellas más probablemente desarrolladas y que han alcanzado solamente los albores de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de quienes gobiernan y la de los gobernados. La primera, que es siempre la menos numerosa, cumple todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de todas las ventajas que al poder se acompañan. La segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera por vías más o menos legales, esto es, de forma más o menos arbitraria y violenta, y a ella le proporciona, al menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y que son necesarios para mantener la vitalidad del organismo. Le subrayo esto aparentemente porque regresaremos a hablar de la apariencia, digamos, ¿no? De alguna forma. Bueno, este es el primer punto. El fenómeno de las élites es un fenómeno político del cual es muy difícil solo pensar, ¿no?, de prescindir. Y bueno, segundo punto, ¿y la democracia? Podemos preguntarnos, ¿y la democracia? Bueno, no es el opuesto de la teoría de las élites. Por cierto, la teoría de la democracia y la teoría de las élites, si tomadas como formas puras, digamos, si tomadas en serio en este sentido, se fundamentan en valores y proyectos políticos completamente opuestos. La democracia se funda sobre el valor de la igualdad moral, política y en cierta medida económica de las personas y los ciudadanos. Acuérdense de Rousseau: nadie debe estar tan poderoso o rico que pueda comprar el voto de los demás ciudadanos, ni debe estar tan pobre para estar constreñido a vender su voto, ¿no? En la democracia directa de los antiguos, los cargos se atribuían por sorteo, porque todos somos igualmente dignos y capaces. Pero también en la democracia representativa la idea es que hay fundamentalmente igualdad política, por lo menos. En cambio, en la teoría de las élites, el enfoque es sobre desigualdad natural. Por naturaleza, hay pocos individuos listos capaces de organizarse, de poner orden en la sociedad y al final demandar a los demás, a las masas, que quieren obedecer y necesitan que alguien mande. El ciudadano de a pie no quiere ocuparse, en el fondo, de los asuntos políticos.
Le hago un par de citas, pero una por lo menos es muy dura, de Pareto, ¿no? Leo un pedacito, ¿no? Dice Pareto para explicar la idea de la desigualdad natural de manera muy dura. Supongamos que en cada rama de la actividad humana se asigne a cada individuo un índice que indique sus capacidades, aproximadamente de la misma manera que en el colegio se asignan las calificaciones en las distintas materias. Por ejemplo, al mejor profesional se le pondrá un 10, a aquel que no consiga tener ni siquiera un solo cliente le daremos 1, de manera que podamos ponerle un 0 a quien es completamente cretino. Y así sigue, ¿no? Entonces, la idea de la total desigualdad por naturaleza entre los individuos, que justifica la leadership de los pocos buenos, de los pocos capaces, de las élites naturales. Entonces, dos perspectivas que parecen opuestas, no solo distintas, sino opuestas. Pero, y voy a concluir, a partir de Schumpeter, y quizá antes, Bernays, entre la teoría de la democracia y la teoría de las élites, paran de pelearse, por así decir, de pelearse entre sí, e empiezan a ir de la mano, realizando un híbrido en apariencia exitoso. Se descubre el así llamado pluralismo de las élites, ¿no? La democracia se convierte en la forma política por medio de la cual las élites compiten de manera civil, entre comillas, ¿no? Vale decir, sin hacer uso de la violencia, mientras que todos los demás medios maquiavélicos quedan permitidos. La democracia es el procedimiento por el cual las élites compiten para conseguir el voto popular, nos dice Schumpeter. Vale decir, el voto de las masas, de los ciudadanos de a pie. Más o menos aquí hemos llegado de alguna forma. La pregunta desafiante, a mi juicio, es la siguiente. ¿Las élites compiten de verdad, luchan de verdad entre sí, las diferentes o aparentemente diferentes élites? Vale decir, proponen visiones alternativas de la sociedad, programas políticos realmente distintos, o son élites muy parecidas por lo que va de todo esto, visión del mundo, programas políticos, y solo compiten por hacerse con el poder. Dicho de otra manera, la competición, la lucha política entre distintas élites, ¿es real o solamente aparente? A lo mejor aquí se encuentra el lío de las élites contemporáneas. El juego del pluralismo aparente ha sido desenmascarado, aunque confusamente, de forma poco clara. Las masas perciben que las élites parecen ir peleándose, pero de verdad van de la mano. Por ejemplo, comparten con todo corazón que hay que reducir el estado del bienestar, que el liberalismo económico es la única opción viable, etcétera, etcétera. Que gane uno u otro da igual al final. El así llamado neopopulismo parece la respuesta, el remedio peor del mal, a lo mejor, a la impresión muy difundida que las personas comunes no cuentan para nada. La política no admite el vacío. Llegan a este punto los empresarios políticos del descontento, del miedo, de la pobreza que regresa, dispuestos a sacar ventajas del fracaso de las élites tradicionales de izquierda, centro y derecha. Por el momento, las nuevas élites, entre comillas, populistas, juegan
para bien o para mal, al juego de la democracia representativa. Pero es evidente que es un atuendo que les queda muy incómodo, digamos, que están haciendo un esfuerzo, que les encantaría pasar por alto las torpes proceduras democráticas de la democracia representativa. En Italia, y concluyo hablando de algo que conozco un poco mejor, no mucho porque me está dando asco, digamos, entonces no sigo mucho, pero bueno. En Italia, nuestro ex ministro del Interior, pidiendo las elecciones anticipadas, ha hecho un llamado explícito a los plenos poderes que necesitaba tener para cambiar las cosas. Los plenos poderes. Me parece una confesión que no necesita explicaciones ulteriores. Yo me quedo aquí por el momento. Muchas gracias, hermano. Pensé que ibas a recordar las recientes declaraciones del presidente chileno, que hablaba de afrontar una situación de guerra contra las revueltas, digamos, por el pan o por la subida del precio del billete de metro. Fernando, le toca a la B. Privilegios de tener una B en el apellido. Los filósofos siempre empezamos aclarando los conceptos con los que hablamos. Yo, ¿qué entiendo por élites? Hay muchos conceptos de élites. Está la teoría clásica elitista de Mosca, Pareto, Ortega, etcétera. Está la teoría funcionalista, según la cual las élites emergen para dirigir ciertos aspectos de la sociedad. Está la teoría liberal, según la cual las élites es el producto digamos, del trabajo y de los méritos de la gente que tiene más cualidades. Y está la teoría que yo al menos me gusta más. A mí me parece que las élites son redes personales de poder económico, político, mediático, intelectual, cuyas interacciones entre sí expresan el poder de clase. Es la teoría de Bourdieu, la teoría marxista, y me parece que es la teoría que mejor define lo que son las élites. En ese sentido, creo que yo por lo menos no soy élite. No sé qué seré, pero no pertenezco a las élites en el sentido de poder de clase. Lo que está ocurriendo, voy a ser muy breve, me voy a referir fundamentalmente a las élites del Estado, del Reino de España. Se están produciendo fenómenos de transformación muy radical en el mundo, de los que seguramente hablará Esteban. Hay una acumulación de poder mundial, de oligopolios que tienen mucho que ver con la transformación del capitalismo, el capitalismo de las plataformas, etcétera, de tal manera que se han recompuesto mucho las élites del poder, lo cual no implica que en las zonas locales no sigan existiendo élites. Yo me voy a referir sobre todo solo al caso español, aunque mi definición tiene que ver con la transformación. Resumiendo, ¿cuál sería mi juicio general de las élites del Reino de España en el momento actual? Se está produciendo un fenómeno de criollización. Criollización. Se han convertido en lo que socialmente eran las élites criollas en los momentos del fin del imperio. ¿Por qué razones y por qué me atrevo a dar este tipo de juicio? Bueno, desde el punto de vista tengo aquí a mi lado a mis dos pesimistas de referencia, Sánchez Cuenca y a Esteban. Desgraciadamente hoy voy a estar de acuerdo con ellos.
con Sánchez Cuenca no en una cosa. Él tiene un libro que se llama La superioridad moral de la izquierda, en la que dice que la izquierda es superior moralmente y la derecha es superior intelectualmente. Bueno, en lo que respecta a las élites españolas, yo negaría esta superioridad intelectual. Me parece que nos encontramos con esta red inmensa, no me refiero solamente a lo intelectual, sino esta red inmensa de poder. Me parece un sistema particularmente productor industrial de ineficiencia intelectual, de falta de soberanía tecnológica, falta de soberanía científica, falta de soberanía intelectual, arrogancia epistémica. Básicamente son incapaces de atender a las voces diferentes. Se ha producido un fenómeno que se muestra en muchas razones. Cualquier análisis sociológico, por ejemplo, los informes de Cotec, de cuál es nuestra estructura productiva, cuál es nuestra estructura de innovación, cuál es la forma que está asumiendo nuestras capacidades para el futuro en los últimos 10 años, y es para llorar. Eso no es casual, es una forma de la expresión de élites que han pensado que los modelos de mercado producen los óptimos sociales y no atienden a ningún otro tipo de razones de que lo que se está destruyendo es las propias capacidades que podría tener este país o estos países o esta acumulación de naciones que es el Reino de España para generar una estructura relativamente soberana desde el punto de vista de capacidades de trayectorias del futuro. Desde el punto de vista económico, me parece que son élites que han contribuido a la desvertebración del Estado. Han interactuado con las élites políticas, pero fundamentalmente tenemos que tener en cuenta el sistema económico español es un sistema que nace, en su estructura tiene que ver con los privilegios que obtienen las grandes familias en el franquismo, que se reparten territorialmente los poderes, que progresivamente lo que hacen es algo muy parecido a lo que ocurre al final del Imperio Soviético y chino, es decir, las élites políticas se quedan con las grandes empresas del Estado, las gestionan mal, después las venden y se quedan como clases rentistas. Esto es algo que ha analizado también Esteban Hernández y que me parece que es algo que es central. Si ahora miramos qué empresas tenemos importantes en España, nos encontramos con que casi todas pertenecen a capitales extranjeros, no por razones contingentes, sino simplemente porque las clases económicas dirigentes españolas, el capitalismo español es básicamente especulativo y rentista. Siempre lo ha sido. Lo fue primeramente con respecto a la tierra y después lo ha sido con respecto a la industria y a lo financiero. Esto significa que el tejido empresarial de este país es un tejido que funciona básicamente a través de la corrupción, a través de los negocietes con el Estado, a través del control caciquil territorial, y está contribuyendo de una forma muy clara a que no haya potencialidades de una integración de orden social y de otros órdenes. De manera que en ese sentido me parece que por decirlo con palabras muy épicas, tenemos una clase dirigente española básicamente antipatriota, en cualquier sentido de patriotismo que queramos utilizarlo. Una clase dirigente fundamentalmente traidora a los intereses del pueblo en general. Me parece que ocurre con las élites políticas. Son un reflejo muy cercano a lo que ocurre con las élites económicas. La estructura política española está formada básicamente por 4 grandes partidos nacionalistas que se reparten el territorio. El Partido Nacionalista llamado PP se reparte el territorio de Galicia, Madrid, Valencia, las Castillas. Un partido nacionalista, no
que básicamente asienta su poder en una estructura fundamentalmente caciquil, de relaciones diarias, un partido nacionalista del sur que se llama Partido Socialista Obrero Español, básicamente es el partido nacionalista andaluz, un poquito de la meseta del sur y un poquito también a veces de Extremadura. Y luego tenemos los partidos nacionalistas vascos y los partidos nacionalistas catalanes. Se asienta, es una estructura del poder que es básicamente su superestructura ideológica nacionalista. Es una superestructura ideológica. La realidad básica es que es una forma política de ejercicio del poder basado en el caciquismo, basado en el control de los pequeños negocios, un control de los ayuntamientos, un control de la obra pública, un control del suelo, etcétera. Y los problemas que tenemos de desvertebración son problemas de desvertebración que tienen que ver con estos repartos del poder y con esta superestructura de los 4 grandes partidos nacionalistas que estamos sufriendo. Bueno, básicamente esta es mi descripción que así muy rápidamente, muy denigratoria, porque quiero ser muy breve, pero podemos tener luego tiempo para expandir la discusión. Esto ocurre en un momento en el que las élites de los estados cada vez tienen menos poder, ni siquiera acumulaciones de poder como la Comunidad Europea puede enfrentarse a grandes poderes como Amazon, como Facebook, como Google, o como son todas estas inmensas redes de poder que son transnacionales, que no hay forma de controlarlas porque son empresas que están formadas para destruir empresas. Amazon destruye empresas cada día, Google destruye empresas cada día. Son empresas que están trabajando continuamente para estas grandes plataformas y que tienen un poder omnímodo que ni siquiera las grandes fuerzas nacionales, los poderes estatales, pueden ni siquiera ponerles ningún tipo de límites. Bajo esta situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? La clase dirigente española es una clase rentista que está viviendo cada vez más pues, de un mundo en el que está financiarizado, está offshoreizado, es decir, la mayoría no sabemos dónde están funcionando básicamente el 40% del capital que circula por el mundo y el resultado es lo que, y con esto cierro lo que decía al comienzo, que lo que tenemos es una clase dirigente criolla. Gracias, Fernando. Luego hay una segunda vuelta. Espero que haya una segunda vuelta y que haya más intervenciones y que podamos darle vueltas a las cosas como se merecen. Esteban Hernández, tu turno. Bueno, empezaré como Fernando señalando que no somos élite. Exactamente igual que muchas de las élites que hemos establecido en nuestra sociedad como tales han dejado de serlo, ¿no? En ese sentido somos más cuadros intermedios, ¿vale?, que élites. Luego ya, si eso, volveré sobre el tema. Leía el otro día, no puedo citar el autor de la anécdota porque no me acuerdo, ¿no? Pero vaya, 2 peces jóvenes están en el mar, se encuentran con un pez mayor y el pez mayor les pregunta, ¿dónde está, qué tal está el agua hoy, ¿no? Entonces no le hacen mucho caso, se van y cuando se marcha el pez mayor dice, bueno, oye, ¿qué es el agua?, ¿no? Con las élites nos pasa exactamente igual. Si no hablamos de ellas, ¿no?, es porque creemos que no están presentes. Y esto también explica que en algún sentido esto se puede considerar élite, ¿no?, o sea, esta mesa, ¿no? Bueno, si no las vemos, si no las percibimos y tal, ¿qué sabemos de ellas? ¿Con qué nos encontramos?, ¿no? Tampoco me extenderé mucho para que no cansaros. Apuntaré que las élites constituyen una mediación, que es una manera también de control, y constituyen un modo de gestión.
que es básicamente lo que todos percibimos en nuestras vidas cotidianas. Os voy a poner 3 ejemplos. El CEO de una gran empresa, consejero delegado, que por tanto está en la cúspide, ¿no?, del poder empresarial, y máxime si la firma tiene grandes dimensiones. Pero si examinamos su realidad, nos daremos cuenta de que sus formas de gestión están tasadas. Si toma medidas heterodoxas, y medidas heterodoxas puede ser simplemente pensar en el medio plazo de la compañía, va a tener varios problemas. Uno a la hora de financiarse, porque la agencia de calificación va a bajar su nota, lo cual le va a aumentar el precio del dinero. Va a tener problemas con los accionistas, porque los accionistas le van a exigir, ¿no?, en el consejo que dedique mayor parte de sus recursos a satisfacer las necesidades de los accionistas, es decir, una mayor rentabilidad. Y va a tener también, digamos, problemas internos, porque parte de la empresa no va a estar de acuerdo con ese giro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hace el CEO de una gran empresa? Habitualmente satisfacer los deseos de los accionistas, lo cual tiene que ver con generar cada vez mayor cantidad de recursos, si es posible, para que la acción esté al precio adecuado, para que las recompras de acciones, por ejemplo, ¿no?, ahora están de moda, se puedan producir, es decir, para satisfacer la rentabilidad del accionista. Esto perjudica a la empresa a medio plazo, pero probablemente el CEO ya no esté ahí en el futuro, con lo cual tampoco va a tener problemas. Segundo ejemplo, una gestión de un hospital público, o de una universidad, si queréis, da igual. Cada vez hay más gestores que no son médicos o que no provienen de ese sector, de ese campo de conocimiento, ¿no? Lo cual, hombre, pues añade un elemento que te permite no sé, saber cómo orientarte en las necesidades de los pacientes, las necesidades de los profesionales, los medios que necesitan y tal. Claro, lo esencial ahí, es decir, el criterio que organiza la gestión no es un criterio de dar servicio, ¿no?, a los pacientes, es un criterio económico, es un criterio de gastar el mínimo posible para tener más recursos, pagar deudas si se tienen, que se suelen tener, ¿no?, o generar un gasto menor para así, ¿no?, verse recompensado como buen gestor. Esto que en el ámbito privado es muy evidente, ¿no?, la generación de beneficios. En el ámbito público también ocurre, y casi todas las formas de gestión, ¿no?, desde los años 80, de lo público, han sido importadas de lo privado, ¿no?, para ahorrar dinero, ¿no? Y eso explica en gran medida el deterioro que vemos en lo público, que es ni más ni menos que una forma de gestión. Tercer ejemplo, nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene también unas posibilidades limitadas, tiene un marco de acción más o menos controlado. Bueno, yo esta frase la he escuchado y además tiene razón, ¿no? Es decir, la capacidad de los políticos para hacer el mal es muy limitada. Es decir, si un político, por ejemplo, decide aumentar el gasto público, en cuanto toma posesión del gobierno, el precio del dinero, ¿no?, que va a tener que prestar a los mercados le va a aumentar. Al aumentar y tener, en el caso español, imaginemos, ¿no?, una deuda grande, lo que ocurre con esto es que tienes menos recursos para el gasto público, ¿no? Como tampoco puedes subir impuestos, ¿no?, te quedas sin financiación y los mercados se van a encargar de presionar para que ese modo de gestión estándar, ¿no?, tenga el recorrido que necesita. Bueno, todo esto, digamos que pasa desapercibido, porque es una forma de gestión objetiva, es la correcta, es la adecuada, es la que consigue que las cuentas cuadren, es la que consigue satisfacer las necesidades de los ciudadanos, porque se gestionan adecuadamente los recursos que permiten mantener el estado de bienestar en circulación, ¿no? Es el modo en el que las empresas consiguen tener un mayor recorrido, por lo tanto estar bien valoradas, etcétera, etcétera. Bueno, este es un modo de gestión. Por supuesto, hay otros, ¿no?, pero no se aplican. Y este modo de gestión, ¿por qué se produce?, ¿no?, si se produce, ¿no? Y ahí es donde aparecen las élites, ¿no? Ahí es donde aparecen las élites, que son, no sé, a mí en este momento de la historia sí me gusta, a lo mejor en otros momentos ha sido distinto, pero sí me gusta hablar de élites porque son, digamos, que la parte de la clase dominante que se ha liberado de la clase dominante, ¿no?, y que por lo tanto a partir de ahí irradia hacia abajo
las ideas, la organización, las necesidades, ¿no? La estructura social, ¿no? Que necesita y requiere para desenvolverse. Bueno, esto supongamos, ¿no? La Unión Europea, el Banco Central Europeo, es muy evidente, ¿no? Una organización sostenida a partir de lo monetario, que tiene unas normas tasadas y un margen de acción muy limitado, los gobiernos nacionales me refiero respecto de ella, y que está organizada para mantener las condiciones de funcionamiento de la economía que convienen a los grandes inversores. Por eso la inflación está baja, por eso no se producen déficits presupuestarios, etc. Bueno, cualquiera que haya estudiado un poco la acción del Banco Central Europeo, pues sabe, como los bancos centrales en general, pues sabe de lo que estoy hablando. Entonces, todas estas rentabilidades producen choques llamativos, ¿no? Porque se van enfrentando con distintas lógicas, por ejemplo, universitarias, ya que estáis aquí. El modo de gestión de las universidades ha girado hacia otro lugar que choca radicalmente con las necesidades propias de la profesión y las necesidades propias de la universidad. Exactamente igual que ocurre con la cultura, ¿no? Bueno, no sé, el mundo editorial o el mundo, ¿no?, cinematográfico, me da igual, ha girado hacia un lugar, ¿no?, de generación de rentabilidad rápida que choca frontalmente, ¿no?, con el desarrollo que estaba teniendo la industria hasta hace 30, 40 años y que defiende lógicas completamente distintas. Pero ha chocado con lo político. Es decir, insisto, nuestros gobernantes tienen un recorrido muy limitado. Son cuadros intermedios. El cuadro intermedio tiene una capacidad de acción, es cierto, pero tiene una capacidad de acción determinada, es decir, que le viene determinada, ¿no? Por lo tanto, no sé, hablar de élites del próximo presidente del gobierno, pues obviamente no podemos tenerla en la consideración, ¿no?, de un ciudadano común, pero siempre que entendamos cuál es la fotografía de fondo, ¿vale? Claro, estas lógicas, claro, son extrañas, ¿no? Es decir, bueno, nosotros votamos, hay un presidente, la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre aquí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? A mí hay una experiencia populista que me interesa especialmente, creo que además que es significativa por dos motivos, porque de alguna manera muchas de las cosas que ocurrieron en Estados Unidos a finales del siglo XIX han sido trasladadas a la dinámica global del siglo XXI, ¿no? En ese momento, que es un momento de reestructuración social, ¿no? Había una propiedad repartida, la tierra, ¿no? Por supuesto había diferencias sociales, pero había determinados núcleos, digamos, por llamarlo así, de clase media, ¿no?, relativamente establecidos, que se ven recompuestos radicalmente por la aparición de innovaciones legales que permiten formar trust, por la aparición o la canalización de grandes recursos financieros hacia la creación de monopolios y por el papel que esos monopolios establecen en ámbitos como los transportes, la energía y los mismos bancos, ¿no? A través del ferrocarril, por ejemplo, se consiguió determinar la vida productiva rural de Estados Unidos, ¿no? En ese instante, donde bueno, empiezan a llaman Robert Barons, ¿no?, los varones ladrones, se ve cómo las diferencias sociales y económicas, ¿no?, se bifurcan radicalmente en Estados Unidos. Hay grandes fortunas y digamos que una precarización que hasta entonces en un territorio grande era infrecuente, ¿no? O sea, podía haber más en núcleos urbanos. Bueno, el movimiento populista que responde a esa reacción dice dos cosas, ¿no? Dice, nosotros somos estadounidenses, tenemos nuestra constitución, los padres fundadores, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está ocurriendo es una subversión del orden democrático llevada a cabo por las élites, ¿no? Y lo único a lo que aspiramos, no hay una idea de fondo de una sociedad mejor, ¿no? Simplemente es a tener de vuelta todas aquellas ideas que formaron este país, ¿no? Por lo tanto, son ellos los que están revolucionando algo de manera injusta, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Bien. Y dicen otra cosa, ¿no?, que es,
La política estupendo, votamos todo lo que queráis y tal, pero cuando hay grandes diferencias económicas, cuando hay una disparidad tal de poder y de recursos, desde luego la política se va a ver contaminada de esa disparidad de poder y recursos, porque el poder, ¿no?, puede comprar políticos, puede comprar leyes, puede hacer lobby, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es establecer una democracia económica, de manera que las disparidades de poder y de recursos, ¿no?, permitan que la democracia funcione. Esa es un poco la respuesta que ellos dan, ¿no?, que me parece también significativa, ¿no? Y bueno, ya para terminar, en aquel entonces, como ahora, ¿no?, lo que estamos viendo es un fenómeno de concentración de riqueza a partir de un polo, ¿no?, que es el financiero. Entonces, lo que está ocurriendo lo podríamos llamar financiarización, generación de recursos para el accionista, ¿no?, únicamente, acumulación por desposesión, como queráis llamar, ¿no? Una silla se ha robado. Sí, se ha robado. Decía que antes del incidente, que espero solucionado correctamente, que esto que podríamos llamar financiarización, o como queráis, ¿no?, que al final significa el capital produciendo capital por sí mismo y recomponiendo toda la estructura, ¿no?, social, genera tensiones también en las escalas intermedias. Me voy a referir rápidamente a la política, ¿no? O sea, así como en el ámbito universitario, en la ingeniería, donde queráis, ¿no?, ha habido este choque de lógicas, y este choque de lógicas ha generado unos directores o unas élites, ¿no?, de ese ámbito que están plenamente identificadas con los objetivos, ¿no?, que este modo de gestión financiero impone. En la política ha ocurrido igual, ¿no? Y hasta ahora lo que hemos tenido han sido gobiernos, en Europa se ve, ¿no?, plenamente identificados con aquellas políticas que generaban valor para los accionistas, ya fueran los deudores para devolver la deuda, o los inversores, o como queráis llamarlo. Y esto es lo que hemos tenido. Claro, ahora, con el giro internacional, la aparición de China, etcétera, etcétera, lo que se está produciendo es un cambio, porque la fuerza de oposición, que es una fuerza de derecha populista, extrema derecha, como queráis llamar, lo que hace es generar una identificación todavía mayor de unas élites nacionales deterioradas con las exigencias de ese modo de gestión. Uno puede entender, por ejemplo, no sé, Vox, ¿no?, como esa parte rentista de las élites nacionales que está perdiendo peso. ¿Por qué? Pues porque tu empresa, cuando la tenías aquí, ya no tienes al Estado, ¿no?, que te la soporte, y tienes que competir en un mundo global, lo cual significa que es muy fácil que te la compren. Y cuando te la compran, tienes dinero, pero lo que careces es de la posibilidad de reproducir tu posición social. Te conviertes en una especie de prejubilado con dinero. Y para seguir generando dinero tienes que hacer dos cosas: o invertir en el ladrillo, lo cual supone exponerte al riesgo que tiene tu país, o introducir ese dinero en los circuitos globales de capital, con lo cual otros gestionan tu pasta y te ves expuesto también a poder perderla. Entonces pierdes aquel poder político, el poder territorial que te daba, ¿no?, el tener poder económico. Eso lo pierdes. Entonces, la respuesta de estas élites a ese momento, digamos, de alejamiento, y se ve muy bien con aquellas partes de las clases medias altas que estaban más ligadas al Estado, a las conexiones y tal y cual, que no se han insertado en el circuito global. Como no pueden insertarse en el circuito global, toman otro camino, que es este de la extrema derecha, ¿no? Tomar una identificación nacional para promover una identificación todavía mayor con ese modo de gestión y así resituarse. Esto, en parte, ¿no?, ha sido el movimiento de la burguesía catalana, ¿no?, con el movimiento independentista. Esto es, en parte, el Brexit. Esto es Trump. Y esto es Vox, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, la escala, la estructura social está recomponiéndose y cada uno va intentando encontrar su lugar en el nuevo contexto. Lo más normal, y esto lo contaba bien Marx en el 18 Brumario, es que cada clase se vaya identificando con la de arriba, ¿no?, y desprendiéndose la de abajo, ¿no? Y eso nos lleve a un, bueno, bonapartismo, como también hermano
citaba, ¿no? Siento haberme pasado con el tiempo. No lo sientas. Vamos, creo, bien con el tiempo. Seguimos acumulando materiales. La representatividad del pluralismo o del supuesto pluralismo, la criollización de las élites, la cuestión de la gobernabilidad, que me imagino que va a volver a aparecer al menos creo en la próxima intervención de Agustín, la cuestión de la adscripción ideológica o de la cambiante adscripción ideológica de las élites, suponiendo que sea que haya una sola élite, que no tengamos que empezar a diferenciar entre distintas élites. Como veis o como ven ustedes, se van acumulando el trabajo peligrosamente. Pero una disculpa rapidísima, no he dicho que seamos élite los que estamos aquí, sin más. He dicho que estamos relativamente cerca o que, digamos, por citar a los clásicos, que tenemos influencia sobre las élites. Y desde luego, si somos cuadros intermedios no somos masa. No lo sé bien dónde estamos. Agustín, por favor. Vamos por la M. En cualquier caso, no somos lumpen. Me temo. Danos tiempo. No, sí, con ahínco llegamos. Con ahínco llegamos. Yo quería hacer dos cosas. Primero, agradecer a Andrea la posibilidad de estar aquí, pero dos cosas sustantivas. Una es la de hacer una brevísima defensa de la democracia representativa, cosa que yo creo que no está muy a la moda, no porque yo considere que es el ideal último, el de la democracia representativa, sino porque estamos en una situación en la cual no sabemos si ni siquiera tenemos democracia representativa. Y la segunda es la de plantear, en términos no muy distintos de las intervenciones anteriores, qué es lo que está pasando en relación con las élites, los gobernantes, en particular con un problema claro, que yo creo que se ve especialmente cuando uno se ocupa de cuestiones que tienen que ver con la integración europea o la integración supranacional, y que no es otra que, llamémoslo así, la sala de máquinas, la Moncloa, se convierte en algo esencialmente vacío porque la verdadera sala de máquinas está en otro sitio. Y eso lo que genera, no sé si son élites criollas o cuadros intermedios, pero lo que genera es una situación en la cual quedamos todos muy descolocados, porque seguimos pensando que el presidente de la República puede tomar una serie de medidas y puede lanzar una bomba atómica, pero no puede resolver una crisis económica y social porque no tiene los medios. No es cuestión siquiera de que quiera, cosa que podemos dudar. Es que aunque quisiera, no tendría los medios porque está sujeto a una camisa de fuerza que impide que maneje las palancas que hace no mucho los gobiernos nacionales podían utilizar. La breve defensa de la democracia representativa. La democracia representativa no pone fin a la dicotomía entre gobernantes y gobernados, a la que considera, son palabras de Kelsen, parte del hecho social y de la realidad política propia de la modernidad. La promesa es otra, bien distinta, a saber, la de organizar la relación entre los pocos y los muchos, de modo que el control esté, al menos en parte, en los muchos y no en los pocos. Con la metáfora de Habermas, que los muchos puedan, por lo menos, asediar a los pocos. Tres factores son claves en este sentido. El primero es el de la translucidez de la organización del poder. No la transparencia, pero al menos la translucidez. O lo que es lo mismo, que sea posible saber quién manda aquí, quién decide qué cosa y en qué razones se sustenta. No se trata solo de que se publique un mapa del poder, lo que llamaríamos una constitución formal, sino de que sea de conocimiento público cómo está efectivamente organizado el mismo, cuál sea la constitución material. En la eficaz metáfora italiana, dónde esté la sala di bottoni, la sala de máquinas. Si se quiere, quiénes, mediante qué procedimientos y apoyándose en qué normas sustantivas están autorizados a pulsar los botones. En segundo lugar, la ley del número no opera solo a favor de los muchos.
Como intuyera Hume, ser más de nada sirve si no se está organizado. Los pocos tienen una gran ventaja frente a los muchos. Les resulta mucho más fácil actuar de forma coordinada. Son pocos. Es por ello que la posibilidad misma de que la democracia representativa sea algo más que apariencia depende de la existencia y fortaleza de las estructuras mediante las que los muchos se organizan. Se precisan instituciones que hagan posible el paso de la multitud de opiniones e intereses a la unidad necesaria para la acción política. De nuevo, en boca del Kelsen, defensor de la democracia parlamentaria frente a Schmitt y frente al primer Heller, en los partidos políticos es donde se realiza una parte muy importante de la formación de la voluntad de la comunidad. La translucidez y la organización son condiciones necesarias pero insuficientes para que la democracia representativa no sea, por citar al profesor Vitale, una astuta trampa destinada a controlar las masas de los individuos. La translucidez puede ser una mera ilusión, los partidos políticos puras máquinas electorales o estructuras de adoctrinamiento. En último término, ¿en qué medida la estructura de la democracia representativa sirva efectivamente para darle la vuelta a la ecuación de poder? Depende de la medida en la que los muchos tengan conciencia y se comporten como ciudadanos, no como consumidores de Amazon, diría yo. No basta con la proclamación formal de los derechos políticos, sino que es preciso su ejercicio sostenido en el tiempo, o lo que es lo mismo, la generación de una cultura política democrática. Solo entonces es posible que el concepto de pueblo deje de ser un mero centro de imputación de decisiones y se convierta en una unidad de acción en condiciones de controlar a los gobernantes, evitando que la democracia representativa sea una mera mascarada. En contra de lo que sostienen tantos, y de manera ejemplar Huntington, Crozier y Batanuki, ya en los años 70, la democracia no entra en crisis por exceso de uso, sino por falta del mismo. Ahora, esta era la promesa parcialmente realizada de la democracia representativa. ¿Por qué no estamos en esta situación? ¿Por qué yo sostendría que estamos empezando a estar fuera de la democracia representativa? Hay dos cosas, hay dos percepciones, dos ideas clave, si se quiere, que cambiaron en los años 70. Y esas dos ideas son, la primera, la irrelevancia de las políticas, especialmente de las políticas fiscales y monetarias. Reducido a mera hidráulica, a estar manejando determinados indicadores, el keynesianismo se murió. La alternativa que se impuso fue la de limitarse al modo ordoliberal a construir las estructuras del mercado y a intervenir marginalmente para restañar sus eventuales heridas. Consecuencia natural de ello, y en esto estamos, es que del leitmotiv de la indivisibilidad de los derechos fundamentales hayamos pasado a la idea, que nos viene de reflujo con el Brexit, de la indivisibilidad de las libertades económicas. La única protección que recibieron los ciudadanos europeos del derecho europeo en la crisis económica fue en tanto que consumidores. No es irrelevante. El caso de Aziz lo conocemos todos en España, que sigue sin tener casa, dicho sea de paso. Se le protege en tanto que consumidor, porque las cláusulas son abusivas. No se le protege en tanto que ciudadano. Y esto forma parte de una mentalidad en la cual los derechos que tenemos son esencialmente derechos económicos. Ahí hay un cambio. Y un segundo cambio tiene que ver con la neutralización política de la política monetaria. La despolitización se justifica en gran medida sobre la base de la inutilidad de una política monetaria discrecional, en los mismos términos que acabo de decir, ¿no? Si es inútil la política fiscal, también lo es la política monetaria, pero, y ello es significativo, no se renuncia al gobierno de la moneda, no se eliminan los bancos centrales, sino que lo que se hace es caracterizar a la política monetaria como ciencia o técnica y, por tanto, como un dominio en el que tienen que gobernar los que saben, no los que saben moralmente como en Platón, sino los que saben de política monetaria. Por tanto, como el reino de la epistocracia. Cito, no me resisto a citar, al Tribunal Constitucional alemán en su decisiva sentencia de Maastricht del año 93, 94, no recuerdo ahora, en el que canoniza esta idea afirmando nada menos que estaba justificado exceptuar el principio democrático en lo que tiene que ver con política monetaria porque está probado también en términos científicos que un banco central independiente constituye una mejor garantía del valor de la moneda que un banco central dependiente. En términos científicos, según la traducción podemos traducirlo por términos académicos, pero teniendo en cuenta que tiene una connotación científica, es decir, académico-científico, por decirlo de alguna manera.
Pero hay esta idea no tanto de aquel que es un técnico que aplica decisiones, sino del técnico que toma esas decisiones porque sabe. Y por lo tanto, insisto, es el reino de la epistocracia. Los padres intelectuales de este dúo de ideas lograron no solo cambiar el rumbo de la economía en tanto que disciplina, y de ahí los varios premios Nobel, mal llamados premios Nobel en la materia, sino la constitución material de los países occidentales. De estas dos ideas se deriva un cambio en cómo nos gobernamos, y en particular de los estados europeos. Condujeron a la bifurcación, si lo quieren ustedes en términos borgianos, de los senderos del poder, con tres consecuencias, y a ello me refería al principio. La primera es que junto a la sala de máquinas prevista en la Constitución formal, el Parlamento, Moncloa, etc., aparece una segunda sala de máquinas desde la que se pilota la moneda. La Bastilla ya no es la Bastilla, es el Banco Central Europeo en Frankfurt. La segunda es que parte de los botones y controles que estaban en la sala de máquinas constitucional bien quedan fuera de servicio, se fragmenta y se pulveriza el poder público, o bien se trasladan a la sala de máquinas monetaria. Y la tercera es que la sala de máquinas monetaria progresivamente aumenta su capacidad de influencia directa o indirecta sobre la sala de máquinas constitucional. No tengo tiempo de reconstruir detalladamente la historia de esta transformación, pero daré tres pinceladas, solo pinceladas. En primer lugar, es, yo creo, un error grave pensar que el giro es reciente. No, nos dimos cuenta recientemente. El giro no es nuevo. No se trata de que hayamos vivido un cambio a raíz de la crisis del 2007, ni siquiera que la unificación monetaria con el Tratado de Maastricht haya provocado el cambio. El punto di svolta, si se me permite el italianicismo, hay que buscarlo entre el 73 y el 79, quizás cercano a esta última fecha. Es entonces cuando se acuerda el sistema monetario europeo, es entonces cuando la Comunidad Económica Europea, de adalid de un mercado común propio de eso que llamamos el liberalismo encastrado, se convierte en campeona de un mercado único del que la libre circulación de capitales es santo y seña. Ciertamente, solo ha sido más tarde, mucho más tarde, cuando todos estos cambios han tenido consecuencias bien tangibles. Hemos tocado literalmente la transformación en el 2011 y el 2012, ¿se acuerdan ustedes?, cuando el diferencial de deuda, el llamado spread, refería no solo una cantidad económica, sino el grado real de soberanía de los estados. Según el spread, según la soberanía. Alemania tenía el spread cero, porque es el referente, era un país esencialmente soberano. España, Italia, Grecia, Portugal eran países no soberanos. Entonces, aunque solo fuera brevemente, tuvimos conciencia de que las salas de máquinas nacionales estaban pobladas por quienes pretendían gobernar, pero en realidad estaban sujetos a una férrea disciplina que los convertía en instrumentos al servicio de otros, con un margen de maniobra en lo esencial, anecdótico en lo económico, y cuyos poderes en otras materias, por ejemplo en defensa, estaban también condicionadas por la sala de máquinas monetaria. Algo bien evidente, repito, en el caso griego, menos en el caso italiano, francés o español, y menos en el caso alemán. Pero no por ello menos real. Que no hayamos extraído las consecuencias de vida no prueba que las cosas sean distintas, sino la enorme dificultad, ya subrayada por Keynes, con el que los seres humanos se deshacen de sus ideas. El problema no está nunca en aprender cosas nuevas, el problema está en deshacernos de las viejas certezas. Y en cuanto la situación es menos grave, refluimos. En segundo lugar, la crudeza de un giro profundamente antidemocrático ha venido de la mano de un discurso justificatorio, de una ideología en el sentido literal del término, la cual consiste en un viejo sueño, en el sueño del gobierno impersonal, ahora articulado como gobierno de los números. La independencia de los bancos centrales o la férrea disciplina de las políticas fiscales se dice que no dependen de la discreción, sino, les recuerdo, del conocimiento económico cuantitativo. Así, la emancipación de los bancos centrales ha venido de la mano del ascenso de la regla monetaria, una inflación inferior pero cercana al 2% en la versión canónica del Banco Central Europeo. De igual modo, la disciplina de la política fiscal se ha articulado en torno a una serie de reglas fiscales. Los sacrosantos 3% de déficit, 60% de deuda, a los que se añadió un objetivo presupuestario en torno al 1% en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y
desde el 2011 tenemos también trayectorias de deuda y trayectorias de reducción de la deuda y trayectorias de reducción del déficit. Se crea así una apariencia de fría objetividad tras la que, sin embargo, se cela la discrecionalidad no controlada. Por tanto, permítame por un momento ejercer de jurista, la arbitrariedad, porque la discrecionalidad que no se controla termina en arbitrariedad. De quien define los objetivos y de quien construye los modelos económicos que producen el conocimiento científico. Fíjense, el 2% de inflación se refiere solo a los precios de consumo. Por eso el Banco Central, el hecho de que los bienes inmuebles, por ejemplo, en este país, estuvieran desbocados en términos de la inflación, era absolutamente irrelevante desde la perspectiva del 2%. Lo que suceda con las acciones en bolsa es absolutamente irrelevante. Desde el año 2008 tenemos la sospecha de que no es irrelevante. O la regla del 60% de la deuda, entre otras cosas, no computa el patrimonio público. Por eso Italia tenía que privatizar empresas, porque el hecho de tener empresas públicas no computaba a efectos del cálculo de la deuda. Al tiempo que el temido proceso de déficit excesivo gira en torno a una variable inobservable, el déficit estructural, con lo que distintos modelos econométricos dan lugar a distintas medidas de este parámetro. El cálculo del déficit de España, por poner solo un ejemplo, de España y de Irlanda del año 2007 por parte del Fondo Monetario Internacional, en el año 2011 arrojaba un superávit, calculado de nuevo en el año 2014 arrojaba un profundo déficit. Y si lo calculamos mañana y cambiamos el modelo, arrojará otra cifra. Pero sobre la base de esas cifras se pretende sancionar, disciplinar a los estados en función de la observación o no de un déficit, cosa que, permítanme de nuevo ejercer de jurista, es un escándalo, porque básicamente quiere decir que sobre la base de un concepto absolutamente indeterminado que determina el economista de turno de la comisión, se decide si se sanciona o no se sanciona un país. En tercer lugar, no es improbable que estemos cerca del punto en el que nos resulte imposible seguir agarrándonos a las viejas certezas como medio con el que escapar de la realidad. Como señala el profesor Vitale, el mal llamado populismo es un síntoma del malestar y del fracaso de las élites que actualmente están en el poder. Añadiría que es un síntoma de que el divorcio entre élites, la multiplicación de la sala de máquinas, se ha agotado como modelo. Inconscientemente, buena parte de quienes reclaman giros, cambios, también el mal llamado giro soberanista, están manifestándose contra las consecuencias de la bifurcación de los senderos del poder, del invisible y silencioso desguace de la democracia representativa. La reacción por parte de los gobernantes, tanto de las sombras que pueblan las salas de máquinas constitucionales como de la sala de máquinas monetaria, ha contribuido a descubrir el juego. Piénsese a este respecto en el Banco Central Europeo. Los medios de comunicación han tendido a canonizar a Mario Draghi, santo súbito, calificado como salvador del euro. En un sentido estrecho del término, la apelación es correcta, pero lo hecho con tal fin ha revelado de manera clara hasta qué punto la Constitución monetaria es incompatible con el control democrático del poder. El modelo de Banco Central Independiente, con todos sus defectos previsto en los tratados, establece muros que separan al Banco Central de los Estados y de los bancos. Ello incluye, sea absurdo o no, la prohibición de que el Banco Central actúe como prestamista de último recurso o que se convierta en alternativa a los mercados en la asignación de recursos financieros. Yo discutiría este modelo, pero es el que tenemos en los tratados. Si quieren ustedes discutir este modelo, hay un libro magnífico de Pierluigi Ciocca sobre el banco que nos hace falta. Pero esas limitaciones están ahí por algo. Están ahí, entre otras cosas, porque eran el resultado de tomar en serio que el Banco Central no es un órgano que tiene legitimación democrática, cuya base de legitimación es absolutamente estrecha. Si eliminamos esos muros entre el Banco Central y los Estados, lo que tenemos es un Banco Central que puede hacer muchas cosas que funcionalmente puede ser que sean necesarias. Puede ser que sea necesario prestar a mansalva a los Estados, como lo hace de forma indirecta. Puede ser necesario dar un manguerazo de crédito a los bancos, pero eso plantea el problema de cuáles son los límites de poder de quien no tiene ningún tipo de legitimación democrática. En las sentencias del Tribunal Constitucional alemán sobre la materia, yo no veo una solución, sino un recordatorio de la gravedad de la situación en la que estamos, de la medida en la que la segunda sala de máquinas ha vaciado de contenido a la primera y al hacerlo ha colocado el poder
fuera de todo circuito de control democrático. Muchas gracias, Agustín. La clase dirigente ha soltado amarras y las élites han quedado huérfanas o se ha producido una diferenciación entre élites que ya no son lo que eran y clase materialmente dirigente. Ignacio Sánchez Cuenca, te toca. Muchas gracias. Yo no sé cómo estarán ustedes ahí abajo. Yo aquí arriba ya estoy abrumado y faltan todavía 2 intervenciones. Yo me siento un poco abrumado por la cantidad de cosas que se han dicho, de tesis que se han defendido aquí. Voy a reducir a la mínima expresión la intervención mía, limitándome a 2 observaciones que van a estar relacionadas, aunque al principio no sea evidente que lo están. La primera es una reflexión de carácter más metodológico, si se quiere, relativa a la eficacia real que tienen las élites. Es decir, si estudiamos las élites es porque pensamos que tienen alguna importancia, porque pensamos que tienen algún efecto en la realidad social y política, ¿no? Pero esto no es evidente en absoluto. De hecho, si uno reconstruye muy grosso modo la evolución de las ciencias sociales desde el siglo XIX hasta aquí, pues hay una tensión permanente entre quienes creen que la agencia humana desempeña un papel importante y ahí pueden estar las élites, y hay quienes creen que son las estructuras sociales y económicas las que determinan el cambio histórico, ¿no? Si quieren ustedes expresarlo en términos un poco esquemáticos del viejo marxismo, pues dentro del marxismo estaban quienes ponían más énfasis en que la historia se explica a través del desarrollo de las fuerzas productivas. Eso sería una explicación estructural, y había otros que pensaban que la historia se explica en mayor medida por la lucha de clases, por las estrategias que adoptan grupos sociales con intereses económicos y cómo la correlación de fuerzas entre ellos da lugar al cambio histórico. Por supuesto, todos han intentado siempre reconciliar o encontrar la síntesis entre estas 2 perspectivas, pero el hecho de que existan indica que no es fácil admitir en el primer momento que las élites importen. Podría ocurrir que las élites sean simplemente un reflejo epifenomenal o superestructural que no tienen relevancia alguna más que funcional, es decir, que desempeñan unos pequeños papeles, pero que lo que sucede en la realidad no está determinado por las élites, sino que está determinado por estructuras de más largo plazo, ¿no? Por lo tanto, todas las teorías elitistas atribuyen una importancia considerable a el papel de la agencia humana. En el límite, si pensamos que la élite es muy pequeña, las teorías elitistas se reducen a teorías conspirativas. Las teorías conspirativas son aquellas que piensan que el mundo lo manejan muy pocas manos, ¿no? Los miembros del Club Bilderberg, o como se diga, o los protocolos de los sabios del Sion, lo que sea, ¿no? Pero ese es el elitismo llevado a un extremo. Si lo reducimos la élite a los que verdaderamente manejan las claves del poder, pues acabamos en teorías conspirativas. Si consideramos que la élite es más amplia, y aquí quizá nos podamos incluir algunos o no, entonces, por ejemplo, podemos hablar de una clase profesional que puede cubrir a lo mejor el 10% de la sociedad. El 10% de la sociedad frente a los 50 personas o 100 personas o los que sean del Club Bilderberg ya es una diferencia, ¿no? Y ya pueden concentrar un poder real. Esta tensión sobre élites frente a estructuras atraviesa la historia de las ciencias sociales. Por poner un ejemplo muy rápido que conozco más de primera mano por mis propias investigaciones. En los años 80 y 90, cuando se intentaba explicar por qué algunos países transitaban de la dictadura a la democracia, la explicación dominante fueron las élites. Las élites del Estado reformistas y las élites de la oposición moderadas se ponían de acuerdo en algún arreglo que diera pie a un sistema democrático. Eso fue, evidentemente, la explicación fundamental para entender la transición a la democracia en España, ¿no? Había unas élites dentro del franquismo que eran los reformistas, que se entendieron bien con las élites moderadas de la oposición, con las élites de la democracia cristiana, el PSOE y el Partido Comunista, y consiguieron unos grandes acuerdos en virtud de los cuales tenemos la democracia en la cual ahora nos encontramos. Bien, esta tesis, este enfoque o este análisis que fue dominante en la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado,
ya casi no queda nada de él. En el siglo XXI los enfoques dominantes consideran que las élites son simplemente una anécdota, que lo que importa son estructuras sociales, que tienen que ver con los grados de desigualdad económica que hay en las sociedades, por ejemplo. Y entonces, si España pudo ser una democracia en el año 77, es porque tenía una renta per cápita muy elevada y había conseguido el franquismo ampliar la clase media. Esa clase media emergente moderó las preferencias sociales y fue posible el cambio político. Aquí las élites habrían sido simplemente resultado de unas tendencias estructurales que venían de más lejos, ¿no? Entonces, si nos seguimos preguntando por las élites es porque todavía creemos que algo de agencia queda en la historia, ¿no? Y eso es lo que resulta un poco difícil de concretar. ¿Cómo es posible que unos pocos señores tengan un poder de decisión real sobre sociedades extremadamente complejas, extremadamente plurales, con poder económico y político fragmentado, etcétera? Entonces, ¿cómo pueden ser las élites tan importantes? Eso tiene que ver con el grado de concentración de capital que tengan las élites. Esas élites pueden concentrar capital, antes Fernando lo ha dicho en su intervención, capital económico, capital político, capital cultural o intelectual, ¿no? En la medida en que sean capaces de acumular una cantidad importante de este tipo de capital, pues pueden tener una influencia real. ¿Cuánta? No sabemos. Es decir, si tratamos de explicar la crisis económica de los países desarrollados a partir de 2007-2008, ¿debemos atribuirlo a las decisiones de las élites o debemos atribuirlo a las dinámicas propias de un sistema capitalista muy complejo y muy interdependiente? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo adjudicamos quién lleva la razón ahí? Es extremadamente difícil. Entonces, mi segunda observación, basado en esto, es un intento de entender qué ha pasado con las élites en estos últimos, vamos a decir, 15 años y cómo esas transformaciones de las élites pueden haber tenido algún tipo de influencia en la crisis política en la que nos encontramos, no en España, sino en muchos otros países. De hecho, me gustaría ir más allá de España, me gustaría ir más allá de la Unión Europea. Quiero decir que esto es un fenómeno que también se produce en países muy diversos como pueda ser Estados Unidos o Brasil. En fin, se puede ver más allá de las fronteras de Europa, ¿no? Y esta es una hipótesis ambiciosa que la tengo que expresar telegráficamente y luego quizás, si hay tiempo, pues se desarrolla y si no, pues cae en el olvido. Pero la hipótesis es la siguiente. La hipótesis es que durante casi 2 siglos, por la forma en la que se constituyen los Estados-nación, hay una cierta unidad entre élites y pueblo y ciudadanía. Eso tiene que ver con el proyecto nacional. Y con que los Estados se intenten organizar a escala nacional. Y en la medida en que se intentan organizar a escala nacional, el Estado es la estructura administrativa, política y militar en la que se encarna la nación. La nación se encarna ahí y los servidores del Estado son aquellos que promueven los intereses de la nación. Y así ha sido durante toda la revolución liberal del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX. Pero a finales del siglo XX, yo creo que es donde Agustín ha señalado antes, a partir de los años 70, algo se quiebra, algo empieza a romperse ahí. Y se producen cambios estructurales que hacen que lo que antes eran élites nacionales ahora pasen a ser élites cosmopolitas. Y la vinculación o la identidad o la continuidad que había entre ciudadanía y élite, que se sostenía sobre este fundamento nacional, empieza a erosionarse, empieza a desgastarse. Y las élites ya no van a actuar respondiendo a la comunidad y al proyecto nacional en el que se encuentran, sino que van a empezar a responder a otro tipo de cuestiones. Van a empezar a responder a cosas que tienen que ver con la economía globalizada, con la estandarización de las políticas, y aquí tiene mucho que ver lo que ha dicho antes Agustín sobre consensos sobre políticas económicas que son novedosos y que, que rompen con la soberanía estatal clásica. Y esto, por decirlo muy brevemente, es consecuencia de lo que los sociólogos han llamado la teoría de la sociedad mundial. Es decir, a partir de los años 60 observamos cómo los estados cada vez son más parecidos entre sí y cómo los estados responden más a lo que piensan de ellos otros estados que a lo que piensan sus ciudadanos. Y esto no es porque las élites sean perversas o sean malignas, esto es simplemente porque la sociedad
a nivel internacional, a escala mundial, empieza a organizarse así. Todos los estados empiezan a ser muy parecidos, todos tienen las mismas estructuras, todos tienen sus ministerios de Hacienda, todos tienen sus ejércitos, sus tribunales constitucionales, todos tienen los ministerios donde promueven el deporte y la cultura, todos tienen sistemas de educación muy parecidos a pesar de necesidades completamente diferentes, y hay una homogeneización o estandarización de todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder económico, político y cultural. A medida que la presión que viene de fuera del Estado, es decir, de la presión interestatal, comienza a ser más fuerte, las élites empiezan a responder en mayor medida a esas presiones internacionales o esas expectativas de lo que tienen que hacer desde el punto de vista internacional, y la ciudadanía empieza a pesar menos. Y cuando la ciudadanía empieza a pesar menos y la ciudadanía empieza a comprender que las élites no están allí para defender el proyecto nacional del que forman parte, sino que están ahí para cumplir las expectativas del sistema internacional, de la sociedad, mundo en la que nos encontramos, empieza a erosionarse el vínculo representativo. Y es cuando comienzan los problemas políticos. Yo diría que un diagnóstico muy general de lo que nos ha pasado en los últimos 15 años es que el vínculo representativo entre ciudadanos y élites se deshace porque las élites no están tan interesadas en satisfacer las demandas de los ciudadanos, sino que están más interesadas en poder homologarse al resto de élites mundiales que hay en el planeta. Y ahí entonces se producen todos estos movimientos en los cuales la representación queda averiada, y cuando la representación queda averiada, la ciudadanía, en una reacción muy comprensible, comienza a demandar que quizá haya que sustituir a unas élites por otras. Y comienzan los problemas de inestabilidad política de los que hemos sido testigos durante estos últimos 10, 15 años, y que en realidad vienen de atrás y que yo creo que comienzan. El primer laboratorio donde esto se ve de forma clara es en Italia, en la Italia de los 90. Italia siempre va como un paso por delante del resto de las democracias representativas, y cuando se destroza o se rompe el sistema de partidos tradicional y surge Berlusconi en los años a mediados hacia el 94, pues es ahí cuando vemos donde vemos por primera vez como en un país desarrollado occidental la democracia representativa se rompe desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, antes de la Segunda Guerra Mundial había habido otros fenómenos muy complejos a los que no me puedo referir aquí. Si esta forma de plantear el divorcio entre élites y ciudadanía, porque las élites responden a las expectativas de otras élites internacionales, es correcto, deberíamos observar que algo común a todos los países con crisis políticas es que los ciudadanos dejen de confiar en sus representantes. Y ha habido una encuesta reciente interesantísima del Pew Research Institute, hecha en 19 países, que tengo por aquí los datos, en la que preguntan el grado de acuerdo con que los cargos oficiales se preocupan de lo que piensa la gente como ellos. O sea, al ciudadano se le pregunta, ¿usted considera que los cargos oficiales defienden las ideas de gente como usted? Y las respuestas son tremendas. Es decir, en Grecia el 84% de las personas consideran que los cargos públicos no se ocupan de sus demandas o que no escuchan sus demandas. Grecia, evidentemente, tenía que ser el país en el que esto saliera más alto, por las razones que ha apuntado Agustín anteriormente. Pero es que en España y en Francia estamos en el 76% empatados. Quiere decir que el 76% de los ciudadanos piensan que sus élites no se preocupan por sus problemas. Esto puede parecer una frase tópica o algo demagógica, pero el hecho de que se observen o se constaten porcentajes tan enormes es indicativo de que algo se ha roto en el vínculo de confianza entre los representados y los representantes. Y uno puede pensar, como Fernando, que tenemos unas élites especialmente mesetarias y pobres, mediocres, etcétera, y yo estoy seguro que algo de eso hay en España, pero también hay algo más general. Hay algo más general que tiene que ver con lo que señalaba Agustín, de que hay una imposibilidad práctica de poder escaparse de las presiones que proceden de esta sociedad mundial en la que nos hemos visto envueltos en las últimas décadas, ¿no? No ocurre así en todos los países. En Suecia, por ejemplo, el 55% de los ciudadanos consideran que los políticos sí se hacen cargo de sus preocupaciones e intereses. En los Países Bajos, el 51%. Pero son casos muy
son casos casi ya anecdóticos, o son casos un poco desviados. La tendencia es que en casi todos los países, no solo de Europa Occidental, sino más en general, hay ya una mayoría de ciudadanos que consideran que sus políticos no se ocupan de sus problemas. Y lo que decimos acerca de los políticos se puede ampliar, por supuesto, al resto de intermediadores, es decir, intermediadores económicos e intermediadores culturales e intelectuales. La explicación, por tanto, sería que las élites en la época del Estado-nación clásico no planteaban excesivos problemas o planteaban problemas de otro tipo, pero en el Estado mundial o en la sociedad mundial en la que nos encontramos, estas élites están muy constreñidas, están muy sometidas a exigencias o imperativos que desbordan con mucho las fronteras del Estado-nación y, por lo tanto, se produce un divorcio entre élites y representantes, entre élites y representados que pone a la democracia representativa en una situación crítica. Y así podría explicarse, a mi juicio, que en lugares tan distintos como pueda ser Brasil, Estados Unidos, España, Grecia, Austria o Polonia, podamos observar estos fenómenos en los que la ciudadanía exige un reemplazo en las élites pensando que todavía es posible que haya algún tipo de vínculo representativo como el que conoció tiempo atrás. Yo, como antes ha dicho Fernando, soy pesimista. Creo que ese modelo de democracia representativa, que ha tenido un papel fundamental en la historia y que ha sido muy valioso en muchos sentidos, está hoy ya en un estado de agotamiento terminal. Muchas gracias. Gracias, Pacho, que nos has traído nos has hecho una explicación estructural de la traición de las élites. Faltaba este elemento. No sé cómo estará el paciente público, pero creo que la situación de sobrecarga de temas y de estímulos y de elementos no hace más que empeorar. José Luis Villacañas, muchas gracias. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Solo un instante de percepción distraída me ha llevado a aceptar que el orden de la mesa sea por orden alfabético. Es algo que aprendí hace mucho tiempo cuando hacía la mili, porque a la V siempre le tocaba cargar con la placa del mortero. Y esto ha pasado ahora algo así, ¿no? Tengo que cargar con todo lo que han dicho mis y para ser más precisos, con el último diagnóstico de Ignacio, que es demoledor, ¿no? Pero claro, ¿qué decir después de toda esta exposición con la que estoy bastante de acuerdo en general? Quisiera proponer tres argumentos que en cierto modo tienen que ver con lo que podríamos llamar una historia conceptual de la contemporaneidad, ¿no? Esto es, la contemporaneidad podemos caracterizarla como ese momento que irrumpe después de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, pues ha tenido una historia acelerada que permite identificar algunos umbrales de época que son interesantes. Los umbrales de época no quieren decir que no generen estratos temporales, ¿no? Ninguna época pasa realmente, ¿no? Pero sí pueden ser caracterizados por elementos de irreversibilidad, ¿no? Yo creo que si no tenemos este contexto de historia conceptual, de desplazamiento de época, es muy difícil tener un diagnóstico real acerca de la problemática de las élites, ¿no? Como es obvio, esta dimensión acelerada del tiempo histórico que nos toca vivir está íntimamente relacionada con una cosa, que es la historia del capitalismo, la historia de las transformaciones del capitalismo y su relación, su tensión con la democracia, ¿no?
que en modo alguno es evidente, que en modo alguno es clara, que en estos momentos comienza a ser, como ha dicho Agustín, comienza a ser asfixiante, ¿no? Mientras que el fordismo tuvo una relación con la democracia determinada, el capitalismo financiero en el que vivimos no es evidente que tenga elementos de afinidad electiva con la democracia, ¿no? Podríamos pensar que el fordismo era una construcción social de todos ganan, ¿no? Que estaba prediseñado, predispuesto desde su primera descripción con Max Weber a el pacto interclasista. Esto en el capitalismo financiero no es. El capitalismo financiero no es todos ganan, ¿no? Por su estructura no es todos ganan. Y por lo tanto quiebra inevitablemente la promesa democrática de algún modo, ¿no? Pero resulta claro, y esto es evidente, que desde el mismo fordismo, esto es, desde ese pacto interclasista, ¿no?, que se buscaba desde el fordismo, ya emerge la necesidad de neutralización de elementos centrales de la economía. Lo que se realiza en el año 70, que ha invocado Agustín, evidentemente ya está previsto, teóricamente previsto, por Carl Schmitt en la conferencia de Estado fuerte, economía sana. Está previsto directamente la creación del Banco Central alemán que neutralice la lucha democrática y que impida que la lucha democrática esté en condiciones de conquistar el Estado y sus herramientas de intervención poderosa en la economía. Pero ese momento de Smithiano es un momento de debilidad ordoliberal. Los ordoliberales están pensando en hacer exactamente esto, y además con el argumento del Banco Central alemán, de la sentencia de Maastricht, diciendo que ordo es el fruto del conocimiento y de la ciencia. No, el ordo no es expresión de la voluntad. Ordo es reconocimiento del orden científico de la realidad. Entonces, esto nos lleva claramente a algo que podemos decir con toda claridad, que ya en la misma estructura de la expansión industrial del fordismo, ya estamos claramente anunciando, y al final Smith tiene que reconocerlo, el final de León del Estado. El final de León del Estado es lo que está en la base de la construcción de una sociedad internacional nueva. Esto es el León de la soberanía, el desplazamiento de la soberanía. Si la soberanía ha tenido históricamente dos formas de constituirse: fisco y moneda. Estos son realmente las señas de identidad de la soberanía a lo largo del tiempo. Y esto ya no está en los estados. Claramente no está en los estados. Y el capitalismo financiero que tenemos en este momento no puede efectivamente sostenerse si la soberanía financiera sigue estando en los estados. Esto, una de dos: o capitalismo financiero o soberanía estatal de la moneda y del fisco. Y aquí la contradicción es evidente. Ahora, el problema de las élites es este, a mi modo de ver, y por eso estoy muy de acuerdo con lo que decía Ignacio en relación con la epifenomeneidad de las élites, ¿no? Y por eso yo había titulado la primera parte de mi intervención como una fenomenología de las élites. Esto es, el fenómeno de las élites. El hecho de que, aunque el León del Estado haya acabado, el fenómeno de las élites no puede acabar. Y claro que esto tiene que ver, con la dimensión... estoy muy smithiano esta tarde, tengo que mirármelo. Con la dimensión catejóntica del Estado, todavía, ¿no? Esto es, sabemos desde Schumpeter, desde el joven Schumpeter, no desde el Schumpeter mayor, desde el joven Schumpeter, en 1916-17, el lector voraz de Weber, que el capitalismo es crisis, que el capitalismo es... el capitalismo no puede garantizar su propia evolución, más que destruyendo. Destrucción creadora. No puede garantizar su evolución más que mediante una clarísima inestabilidad. Y este problema de la inestabilidad interna del capitalismo es el problema que las élites
funcionalmente vienen a resolver. Esto es, en el fondo son catejónticas porque ante la inestabilidad que produce el capitalismo da una compensación de continuidad. Y ante la estructura anónima, beberianamente maquinal, automática del capitalismo, todavía dan la impresión de que hay alguien ahí. Esto es, todavía dan la impresión de que el Luhmann no ha triunfado completamente, de que necesitamos seres humanos y de que en el fondo no estamos entregados, Polanyi, a un molino diabólico, ¿no?, que funciona, sino que hay alguien ahí y ese alguien ahí tiene que tener rostro humano, ¿no? La estructura de estabilización, la estructura de contención, la estructura catejóntica, lo sabemos, tiene que tener algo parecido a autoritas, algo parecido a autoritas, ¿no? No puede meramente ser un cuerpo administrativo, ¿no? Y esta es la función de las élites en estos momentos. Pero claro, esto es encargarle a las élites cosas muy contradictorias, porque evidentemente es cargarle con el rostro estabilizador de una situación permanentemente inestable. Y claro, para esto tienen que configurarse de un modo que yo me atrevería a llamar casi orgánico. Esto es, no hay ninguna élite que pueda ser fragmentaria en estos momentos. No hay ninguna élite que pueda decir, no, una élite universitaria, intelectual. No, pero ninguno de los que estamos aquí, si un gran periódico nos pone la proa, estamos perdidos en el anonimato. Las élites tienen que ser orgánicas porque solo cuando están relacionadas de un modo íntimo entre sí permiten alguna idea de estabilidad, ¿no?, y de continuidad histórica. Y por eso, en cierto modo, tienen que lograr algo que a mi modo de ver es lo más relevante. Tienen que lograr algo que consiste en introducirse en el mundo de la vida. Yo sé que la noción de mundo de la vida es una noción muy compleja y posiblemente no completamente definible. Pero quiero decir que el mundo de la vida es el conjunto de presupuestos que nos dan idea de estabilización sin aporte reflexivo, ¿no? Las élites tienen que introducirse en el mundo de la vida porque es la única posibilidad de que nuestro mundo de la vida tenga algo de vertebración, algo de estabilización, pero tienen que hacerlo de tal manera que constituyan un paisaje visible y humanizado de lo que en sí mismo es un molino diabólico, ¿no? Este paisaje visible, humanizado, en el fondo tiene que ser aceptado como una estructura implícita, una estructura que no necesitamos, ¿no?, tener que describir mediante percepción atenta. Por eso es verdad lo que el viejo Smith decía, que, una vez más, que una élite es aquel grupo que no permite hacer su sociología. No puede ser descrito sociológicamente. ¿Por qué? Porque está más allá de la reflexividad. Porque está más allá de lo que necesitamos hacer que emerja de un modo reflexivo. Porque su función es darnos una cotidianidad de orden, ¿no? Y por supuesto, esto, claro que tiene sus compensaciones económicas. Alguien que ejerce esa función, que no es precisamente un profesor universitario, es pagado como tal, y configura lo que de manera, leyendo esta tarde el escrito de Vitale, ¿no?, me parecía muy sugestiva, constituye lo que un Maquiavelo llamaría el popolo grasso. El popolo grasso. El popolo grasso no es algo que realmente se le pueda poner nombres y apellidos, pero no es rentista, creo, Fernando.
es el conjunto de jueces implicados en el sistema, el conjunto de capitanes de empresa, el conjunto de administradores de fondos financieros. Por supuesto que hay muchos rentistas, pero la forma rentista en el mundo financiero es per se, ¿no?, la forma de entender el capitalismo. Pero también los directores de programas televisivos, los que dan estabilidad al tiempo, ¿no? Esto es realmente, a mi modo de ver, lo que es la élite. Y por eso se nos cuelan, ¿no?, de un modo que no necesitamos reflexionarlo. Ahora, el problema aquí es, y esto es muy importante, sí, es verdad que ya no estamos en la historia, en ese momento histórico del fordismo, estado de bienestar, etcétera, etcétera. Sí es verdad que posiblemente ya no estemos en una situación mundial atravesada por la ingenua globalización, por lo que podemos llamar la dimensión estrictamente neoliberal de la segunda globalización que hemos tenido, en la medida en que la segunda globalización estaba sostenida sobre la dolarización, sobre esa financiarización, ciertamente, estaba sostenida sobre los acuerdos de comercio mundial, estaba sostenida fundamentalmente sobre un presupuesto, a mi modo de ver, que se ha verificado ya irreversible, que era que Estados Unidos podría surfear la ola china. Esto es, Estados Unidos podría mantener su hegemonía de una economía dolarizada, y que cuanto China más interviniera, más metiera en el motor de la economía global, él mejor surfearía, ¿no? Y yo creo que esto se ha acabado. Yo creo que hay evidencias que testimonian que esta época en la que crezca China todo lo que quiera porque nosotros iremos por encima, esto ya no es evidente a las élites norteamericanas. Y no se trata de Trump, se trata de la agenda norteamericana. Trump puede desplegar la agenda norteamericana del modo más brutal, pero tenemos que preguntarnos si la agenda norteamericana tiene alguna relación con la agenda Trump. Estas cosas. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque se ha producido algo que a mi modo de ver es muy importante, que es que mientras que Estados Unidos pensaba que su hegemonía, en el fondo diseñada después de la caída del muro de Berlín por Fukuyama, diseñada, y Fukuyama era un actor fundamental del Pentágono, no era un académico puro, era un tipo que estaba íntimamente relacionado con una fundación extraordinariamente relevante de Estados Unidos, que es la Fundación por la Extensión de la Democracia. Cuando Fukuyama establece que el único sistema universal que queda en vigor es la democracia liberal, está verdaderamente pensando que Estados Unidos ha ganado la guerra, el dualismo se ha acabado y entramos en una fase completamente hegemónica de Estados Unidos, ¿no? Pero el problema real es que las autoridades chinas no es que solamente pueden estar en condiciones de generar sus propios bancos, Fondo Monetario Internacional, su propio Banco Mundial, para financiar su propia expansión económica, sino que están en condiciones de proponer un programa mundial, universalista. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad. Es algo nuevo. Si veis la foto de la celebración del cumpleaños de Habermas, veréis que hay muchos más chinos que europeos. Y si preguntáis a los que van a la fiesta cómo es que los chinos se han vuelto locos para estar estudiando a Habermas, te dicen, sí, es que están muy interesados en los problemas de normatividad. Normatividad. Los chinos tienen un programa mundial, un programa universalista, que pensábamos que hasta ahora la única potencia que podía hacer un programa universalista éramos nosotros. Pero las estructuras conceptuales básicas del confucianismo, que es lo que está inspirando la ordenación china, y que son profundamente imperiales, no hay que olvidarlo,
que configuran un imperio que ha durado más de 4.000 años, estas son estructuras formales, estructuras formalistas de base universalista. Y esto que, a mi modo de ver, y acabo con esto, concluyo, que ha generado, yo creo que ha generado un cambio de ruta de la agenda norteamericana. ¿Por qué? Porque ya saben que no pueden aspirar a una hegemonía. Nunca su sistema de valores universales va a ser traducible al sistema de valores pretendidamente universales chino. Y esto significa que tienen que replantearse su zona de influencia y tienen que replantearse sus formas de tratar a los aliados. Y esta es la cuestión. Y tienen que pasar de una propuesta hegemónica, con lo que sabemos que es hegemónica, persuasiva, de universalización de derechos humanos, a un afianzamiento de sus formas de alianza. Y esto va a significar una jerarquización de sus formas de alianza, esto va a significar una destrucción de los grandes espacios aliados, como Europa, y esto va a significar la definición de nuevas élites. De nuevas élites proconsulares, para entendernos, de nuevas promagistraturas, de nuevos, podríamos llamar, lugartenientes en los lugares de los aliados. Y van a configurar élites a su imagen y semejanza, élites de las que puedan ser fiables. Y esto es lo que me permite decir que, en el fondo, vos no es el fruto de la emergencia de los demonios españoles, de los viejos demonios españoles. Vos es el fruto de una nueva consideración, una nueva forma de élites proconsulares que van a tener la confianza de una nueva forma de producción de alianzas y de producción de amistades políticas, ¿no? Y esto será Salvini, y estos son los polacos, y estos son mucha gente que estamos, y esto es Bolsonaro, y esto es una forma de organización de élites que en el fondo están en condiciones de mantener figuras, formas, hábitos, estructuras mentales y, por supuesto, intereses materiales que sean fiables. Y esto en España tenemos mucha experiencia en hacerlo, porque en 1955 lo supimos hacer y configuramos un cambio de élites maravilloso, fantástico, que dejó al nacionalcatolicismo arrumbado y que generó una nueva élite que sigue gobernándonos y que está muy bien preparada para el nuevo pacto y las nuevas condiciones de pacto con el poder norteamericano. Muchas gracias, José Luis.